La visión de la trompeta y la urgencia de convocar al pueblo a prepararse es consternante debido a los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor que se relacionan con la Biblia. Cuando estudiamos las visiones y sueños a la luz de la palabra, nos damos cuenta que Dios nos está dando señal y alinea esto con sus profecías de la Biblia, lo que nos indica que Dios todavía habla y servimos a un Dios vivo. Según la Biblia, las trompetas eran una señal de autoridad real y de la actividad de Dios. Estas servían para anunciar acontecimientos importantes, daban señales en tiempo de guerra y lo podemos ver en el libro de Números capítulo 10, versículos 1 al 10, capítulo 31 del mismo libro, versículo 6, y el libro de Osea capítulo 5, versículos 8 al 9. Es importante analizar las 7 fiestas solemnes para darnos cuenta de lo que viene al mundo y poder estar preparados, ya que las 7 fiestas solemnes de Israel hacen alusión a 7 profecías con mucho peso según la Biblia y se encuentran en el libro de Levíticos capítulo 23. Estos días sagrados de celebración eran símbolos de la comunión del pueblo con Dios y son patrones que describen la manifestación de Jesús en la tierra, que son la primera venida de Cristo y su muerte, el arrebatamiento de su pueblo y la segunda venida. De estas 7 fiestas, la Biblia nos confirma que 4 se han cumplido y que 3 quedan por cumplirse, y estas fiestas son las Pascuas, la fiesta de los panes sin levaduras, las primicias, el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, los israelitas debían ofrecer un cordero limpio y sin mancha para estar limpios de pecado, cumplimiento en Jesús que se confirma en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21, donde se nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha ni pecado. Y en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, donde se nos dice que Jesús es nuestra Pascua ya sacrificada por nosotros. Los panes sin levadura es otra profecía de las fiestas solemnes ya cumplidas. Esta fiesta debía observarse perpetuamente después de entrar a la tierra prometida, fiesta que representaba la manera en que Dios salvó y separó a su pueblo de Egipto para cumplir sus propósitos. Los judíos debían comer panes sin levadura. La levadura, que causa que la masa suba o se infle, indica un cambio conocido como fermentación que simbolizaba el pecado. Estos panes sin levadura que ellos debían comer simbolizaban el arrepentimiento, lo que significa rechazar el pecado y apartarse de éste, para volverse a Dios y adoptar la manera de vivir revelada por Él. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 35 y 51, se nos dice que Jesús es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. En 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 26 nos dice que Jesús es santo, inocente y limpio, y la primera epístola a Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 nos corrobora que Jesús es el Cordero sin defecto ni mancha, razón por la cual Jesús cumple esta profecía, ya que la levadura representaba el pecado y la Escritura nos confirma que Jesús es un pan de vida sin levadura, sin mancha y sin pecado. La fiesta de los primeros frutos, también conocida como las primicias, ocurría en conexión con la fiesta de los panes sin levadura, y en esta se reconocía que todos los cultivos y frutos del campo provenían del Señor. Los primeros frutos eran lo primero y lo mejor de la cosecha, no los sobrantes, y debían ser dedicados a Dios. Y vemos su relación o conexión en el Nuevo Testamento en la resurrección de Jesús, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 20, donde se nos dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El libro de Colosenses capítulo 1 también nos habla de primogenitura, y cabe recalcar que cuando la Escritura usa el término primogénito, tiene aquel significado que se le da en el Antiguo Testamento de ser el primero en importancia, heredero o supremo. Y como ejemplo de este término tenemos el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 22, Jeremías capítulo 31, versículo 9, y Salmos capítulo 89, versículo 27. Como el eterno Hijo de Dios, Cristo es heredero y gobernante de toda la creación, según Colosenses capítulo 1, versículo 18 y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Cristo es soberano sobre todas las cosas,
tiene completa autoridad, control y poder, según Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, Mateo capítulo 28, versículo 18, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, y Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, y Judas capítulo 1, versículo 4. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, también nos dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por esta razón se dice que es una profecía ya cumplida en Cristo, siendo Él la primicia de entre los muertos, el que cuando resucitó se presentó delante de Dios como el primer fruto. Para los creyentes del Nuevo Testamento, esto ilustra cómo nuestra vida entera debería ser dedicada a Dios. Esto se debe a que los cristianos son los primeros frutos de la obra salvadora de Cristo, según Santiago capítulo 1, versículo 18. La fiesta de las 7 semanas, también llamada Pentecostés, que significa 50, ocurría al final de la cosecha del trigo, 50 días después de la fiesta de los primeros frutos, según Levíticos capítulo 23, versículo 16. En esta fiesta, el pueblo daba gracias por sus abundantes dádivas de alimento y de todo lo que los sustentaba. También es una fiesta instituida en memoria de la ley que Dios les dio en el monte Sinaí y que se celebra 50 días después de la Pascua del Cordero. Profecía que, de acuerdo a los intérpretes de la Biblia, ya se han cumplido con el nacimiento de la Iglesia, que ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús. Un día importante que los cristianos celebran y se le llama también el día de Pentecostés, ya que es un día importante donde Dios cumplió su promesa hecha en el libro de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 y Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18, la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre sus seguidores que tomó lugar en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 y da comienzo así al nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ambas fiestas se celebran 50 días después de la Pascua. Es importante recalcar que 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, motivo por el que ahora como cristianos celebramos con alegría y gozo el día de Pentecostés, donde se nos dio una nueva ley, ya no escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos, según el libro de Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Como te puedes dar cuenta, estas 4 fiestas solemnes o profecías ya fueron cumplidas, mas sin embargo, la fiesta de las trompetas, conocida también como Yom Teruah, el día del sonido del shofar o el día del despertar, esta fiesta es la única que no tiene un día fijo. Se celebraba en el mes de Tishri, tocando una trompeta o shofar en el momento exacto de la luna nueva. Por eso se le llamó el día y hora que nadie sabe, o el día escondido, también llamado el día de juicio y de la coronación del rey. Cuando esta trompeta suene, indica el anuncio del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos para vida eterna. Como te puedes dar cuenta, las trompetas son una señal y anuncio de su venida inminente y de que el fin del mundo se acerca. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 51 y 52, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los que estamos vivos seremos transformados, versículos que hacen referencia al arrebatamiento de la iglesia. Pero también el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos 1, 2 y 6, habla de 7 trompetas asociadas a eventos de angustia y destrucción en el mundo. Ciertos maestros escatólogos vinculan el toque de las trompetas con el futuro día del juicio, mas sin embargo, otros consideran que no es la misma, y aunque no hay una relación exacta, ambos acontecimientos son acompañados por el sonido de una trompeta. Así como este sonido de alarma llamaba a la nación judía a acercarse a Dios y a prepararse para el día de la expiación, de la misma manera, Dios nos está llamando y advirtiendo sobre el juicio venidero. Él nos está haciendo el llamado de autoexaminarnos, de arrepentirnos de nuestros pecados y alinearnos con Él. Motivo por el cual esta trompeta de la visión que tuve mientras oraba me preocupaba, porque el Señor mandaba reunir al pueblo a prepararse y a velar, dando un toque de alarma. Si esta trompeta es la del libro de Apocalipsis, estuviéramos entrando al tiempo de la tribulación, pero sabemos de acuerdo a la Escritura que el anticristo no está gobernando todavía, pero igualmente
sería una antesala de aquel tiempo de aflicción. Y si es de la fiesta de las trompetas, llamada también el día y la hora que nadie sabe, que tiene también referencia a Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 versículo 13, donde se nos dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, entendemos entonces que estaríamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, razón por la cual tomo este mensaje de prepararnos y velar seriamente. Si estas trompetas son las mismas o no, de igual manera el Señor nos está mandando a autoexaminarnos y a vigilar. Si el arrebatamiento es al principio, al mediado o al final de la tribulación, de igual forma Dios nos está dando voz de alerta para prepararnos. Así que levántate si estás dormido y permite que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón y poder así estar preparados para la gloriosa venida del Señor. La sexta fiesta es el día de la expiación, también conocida como Yom Kippur o fiesta del perdón, el día santo más importante del año para el pueblo judío. En este día, el sumo sacerdote vestido de vestiduras sagradas primero se purificaba al prepararse a sí mismo con agua. En este día, el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero sin mancha al lugar santísimo del tabernáculo para la remisión del pecado del pueblo. Era un día de angustia y aflicción, pero al final, tras la reconciliación del pueblo con Dios, era sucedido por un periodo de alegría. La conexión la vemos en el libro de Daniel, profecía aún no cumplida. La Biblia registra un día de expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. En el libro de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, Dios le dice a Israel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, que al final de la semana 70, en el día de ira y gran tribulación, en el día del Señor, el Señor vendrá a expiar el pecado y la iniquidad de la humanidad. Si las trompetas representan el anuncio de los acontecimientos que tomarán lugar antes de la segunda venida de Cristo, esta fiesta del día de expiación indica el momento en que el pueblo arrepentido viene delante de la presencia de Dios para pedir perdón y ser aliviados de la aflicción o tribulación. Una profecía todavía no cumplida que se la relaciona a los tiempos apocalípticos de la tribulación. La séptima fiesta de los tabernáculos representa las tiendas de campaña hechas de ramas de árboles, donde el pueblo de Israel dejaban sus casas y vivían en refugios temporales llamados también tabernáculos. Este acto les recordaba la bondad de Dios hacia ellos durante sus 40 años en el desierto, cuando no tenían morada permanente, y Dios estaba con ellos, por el día en columnas de nubes y por la noche en columnas de fuego, hasta que establecieran su trono en el templo de Jerusalén. De la misma manera que Dios moraba en medio de ellos, según el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 14 y Mateo capítulo 1 versículo 23, confirma que Jesús, nuestro Dios y Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, moraba en medio del pueblo. Esta profecía, que todavía no se ha cumplido, tomará lugar según Apocalipsis capítulo 19 versículos 11, 13 y 16, cuando Jesús descienda al mundo y habite entre nosotros como Rey, lo que representa la entrada en la tierra prometida. Acontecimiento de gran alegría que dará inicio al reino milenial, cuando Dios mismo morará con nosotros. A pesar de la relación que estas profecías tienen con Cristo, hasta el día de hoy el pueblo de Israel se rehúsa a ver las coincidencias y conexiones, razón por la que Jesús les dice en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos 37 al 39: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Debido a su rechazo, con mucho dolor y pesar, Cristo tuvo que apartarse de Israel hasta que admita su ofensa y clame con sinceridad que Él venga en su rescate, que lamentablemente serían en los días terribles de la tribulación. Así que, como te puedes dar cuenta, 4 profecías ya se han cumplido: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias y el día del Pentecostés, que tienen relación con Cristo, el Cordero del Antiguo Testamento, que debía ser sacrificado para ser limpios de nuestros pecados. Mas, sin embargo, esperamos el cumplimiento de las otras 3 fiestas o profecías, donde Cristo vendrá como el león de la tribu de Judá
y que dará lugar a acontecimientos apocalípticos de aflicción y sufrimiento, pero que al final de estos 7 años de tribulación o día de la expiación, entraríamos a la tierra prometida, al tabernáculo de Dios, para morar con Él, un gran día de regocijo. Sabemos que la fiesta de las trompetas puede suceder en cualquier momento, ya que nadie sabe el día ni la hora. Es un día de despertar y estar alertas. El día de la expiación se lo relaciona con un tiempo de tribulación y gran lamento, y la fiesta de los tabernáculos será un día glorioso donde reinaremos con Jesús por 1000 años, el reino milenial. Las palabras de Jesús y todo el Nuevo Testamento nos exhorta a cada seguidor de Cristo a creer que está viviendo en los últimos días y a vivir con la esperanza de que Cristo pudiera regresar en cualquier momento. Así que con el mensaje de prepararnos al sonido de la trompeta que oía, podemos entender que así como en la fiesta de las trompetas, que significa un día de despertar, de estar alerta, ya que nadie sabe el día ni la hora, algo que aún el Evangelio de Mateo capítulo 25 nos lo confirma, ya que Jesús vendrá como ladrón en la noche, Dios nos está exhortando a ser como las 5 vírgenes prudentes y a estar listos para cuando el novio llegue. ¿Oiremos acaso el sonido de la trompeta final? No lo sabemos, pero mientras, te animo a encender tu lámpara, a ponerle aceite y acercarte a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien fue hecho Pascua para toda la humanidad para redimirnos de nuestros pecados. La decisión de aceptarlo es tuya. Dios te bendiga.